vamos a ver en la Biblia vamos a ver los 7 grandes pactos que hizo Dios. Amén. Y en estos 7 grandes pactos van marcando una dispensación. El primer pacto que vemos en la Biblia es el pacto adámico. Es el pacto que Dios hizo con Adán. Amén. Amén. Este pacto adámico, bueno, vamos a ver que hay varios pactos, pero todos los pactos tienen unas promesas, términos, es decir, este pacto va a consistir en esto. Estas son las promesas. Y en cada pacto hay sangre. Amén. Por eso es que uno en el mundo, cuando no conocía a Jesús, uno era niño, ¿cierto? Ya hagamos un pacto de sangre, que somos hermanos, amigos. Hermano, mire si lo llevamos nosotros dentro. Amén. Y uno como un juego lo hace. Pero si uno lo ve, bíblicamente hay un principio. Y estos 7 pactos conllevan promesas, términos, sangre y un sello. Dios sella los 7 pactos, Dios los selló. O puso una señal. Amén. Amén. Vamos a estudiar el primer pacto, que es el pacto adámico. Usted está anotando, ¿cierto? El pacto adámico fue uno de los primeros. Está en uno de los primeros capítulos de Génesis, y el que hizo Dios y Adán. En este pacto hay varios mandatos. En este pacto Dios le dice a Adán, fructifícate, multiplícate, sojuzga la tierra, enseñoréate de ella. Amén. Toma dominio. Es el pacto que Dios está haciendo con Adán. Amén. Después usted lo lee con más detenimiento. Pero ese pacto, que esos eran los términos del pacto, amén. Los términos del pacto era que él tenía que sojuzgar, dominar, él tenía que traer orden, ¿cierto? Amén. Y en las promesas era la vida. La promesa era la vida. Amén. Que él lo tenía todo. Dios iba a suplir todas sus necesidades. ¿Está aquí? Entonces en este pacto que hizo Dios con Adán, Dios le dice, pero mira, diga conmigo la señal. Si tú quieres permanecer en este pacto, hay una señal, el árbol. No puedes comer de este árbol. Si tú comes de este árbol, te sales del pacto. Amén. Entonces, ¿por qué quiere Dios estar en pacto? Dios dice, yo quiero estar en pacto con Johnny, yo quiero estar en pacto con la pastora, quiero estar en pacto con Adán. Y le dijo, pero te pondré esta señal. Si tú quieres permanecer en mi pacto, no comas de este árbol. Amén. ¿Y qué hizo? Adán y Eva comieron. Amén. No me voy a detener mucho en esto porque quiero ir avanzando en los otros pactos. Pero aquí se hace el primer derramamiento de sangre por un pacto. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel. Habla en Génesis. Que Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel. ¿Por qué? Porque en ese momento en que Adán y Eva comieron de este árbol, desobedecieron a Dios, entonces conocieron lo que es la vergüenza, el pecado, la muerte espiritual. Entonces se vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Entonces en ese momento, como señal del pacto, ¿qué hizo Dios? Mató unos animales y con la piel de esos animales cubrió a Adán y Eva. Amén. Entonces ahí hay un derramamiento de sangre que selló el pacto. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. Bueno, vamos a seguir. El segundo pacto es el pacto noéico. A mí me encanta Noé. Es Noé. Pasaron los años, iglesia, ¿cierto? Pasó el tiempo, ya la tierra estaba poblada. Y en ese momento ya estaba, dice que el pecado de la humanidad era tan grande que subió al trono de Dios y Él se arrepintió de haber creado al hombre. Amén. Ahí no estaba Jesús todavía. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice a Noé, Noé. Dice que buscó entre los hombres y encontró a un hombre. Encontró a Noé, que era un hombre manso.
Amén. Entonces dice que le dice a Noé, vas a construir un arca, le da un diseño. Diga conmigo diseño. Diga fuerte diseño. Le da un diseño y le dice, vas a hacer el arca de esta manera y vas a hacer que entren una pareja de cada especie, de animales domésticos, salvajes, aves, porque voy a enviar un diluvio. Amén. Entonces Noé rápidamente se puso a trabajar y en un año tenía lista esa barca, ¿cierto? Ay, ojalá los procesos fuesen así tan fáciles. 120 años estuvo Noé construyendo un arca. Iglesia, mire, en todos los pactos conlleva un proceso. Y a veces los procesos nos empujan a dejar los pactos. El que usted haya recibido a Jesús como Señor y Salvador, ese fue nuestro primer pacto en este tiempo. Amén. Ese fue el primer pacto que yo hice cuando pasé al altar y recibí a Jesús como Señor y Salvador. Mi primer pacto voluntario donde yo acepto el pacto que Dios me está ofreciendo. Pero en el proceso van a haber circunstancias. Amén. En el matrimonio, en la familia, en todo índole de cosas que te van a querer hacer romper el pacto. Yo creo que Noé en algún momento debe haber pensado o haber reflexionado, quizá en el año 80, ¿será que irá a caer agua a la tierra? Hermano, porque es una inversión de dinero, de tiempo. Y era un sueño tan grande que levantó, ¿qué cosa? Persecución. En esos años, hermanos, 120 años siendo objeto de burla, de persecución. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces vemos que finalmente se cumple el pacto. Dile que está a tu lado, Dios siempre cumple. Vamos a leer entonces Génesis 8. Dice, del 15 al 22. Entonces Dios le dijo a Noé, ya había pasado, aquí vamos a leer cuando ya terminó el diluvio. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? 40 días. Amén. Hermano, mire, construyendo 120 años para que el diluvio durara 40 días. Entonces Dios le dijo a Noé, quiero que salgas ya de la casa junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Deja salir también a todos los animales, incluyendo las aves, los reptiles que están contigo, para que se multiplique la tierra. Y así fue como Noé salió de la casa junto con sus hijos, sus esposas y sus nueras. Salieron también todos los animales, las aves y los reptiles. Y va a subrayar esto en su Biblia. Dice, más tarde, Noé construyó un altar para adorar a Dios. Hermano, todavía Dios no entraba en el pacto. Dios le había dado a Noé el diseño, pero todavía no había un pacto entre ellos. Noé cumple la visión, pasa el proceso que tiene que pasar, y una vez que pasa el proceso, él levanta un altar a Dios. Tomó entonces, dice, algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda. Noé no presentó cualquier animal. Noé no solamente levantó un altar de adoración. Quiero decirte esto. Cuando tú lleves una adoración, no solamente tiene que ver con lo que tú le dices, lo cantas, lo hablas, sino también con lo que tú le traes. Entonces Noé levantó un altar de adoración y dice, y trajo la ofrenda que Dios aceptaba. Oiga, hermano, esto es tremendo. Y en su honor los quemó sobre el altar. Dice, y cuando a Dios le llegó
tan grato aroma. Dile al que está a tu lado, cuando tú traes una adoración y una ofrenda, hay un aroma que llega al trono. Cada vez que tú traes una ofrenda, a veces en sacrificio, a veces con problemas, a veces quizás con tu familia herida, mal en tu trabajo, pero tú traes una adoración, tú traes una ofrenda al Señor. Ese altar sube al trono de Dios. No creas que Dios no lo ve. Dios ve todo lo que hacen sus hijos, porque los ojos de Jehová están atentos a los justos. Y cuando a Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión. Wow, yo quiero que papá tome decisiones conmigo así como esta. Dice, aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni a destruir la tierra como esta vez. Mientras la tierra exista, siempre habrá siembras y cosechas. Siempre hará calor y frío. Siempre habrá invierno y verano. También noches y días. Le dijo el Señor. El altar de Noé provocó un pacto de Dios con la humanidad. Él pactó no solo con el hombre, Él pactó con los animales, con la tierra, con el cielo, con el día, con la noche. Porque Dios dijo, tu aroma ha llegado a mi corazón, ha llegado a mi altar. Ya a los animales no los destruiré más, a las personas no las destruiré más, ya no a la naturaleza no la destruiré más. ¿Cuántos están aquí? Desde ese día hasta este día nunca más ha habido un diluvio. Y Dios ha cumplido lo que ha dicho su palabra. Hermano amado, Noé no sabía que Dios iba a hacer ese pacto con él. Noé no sabía. Noé construyó el arca por obediencia. Noé construyó el arca porque dijo, yo creo en la visión. No importa cuán grande sea la visión, yo voy a creer en esa visión, porque si Dios me dijo, Dios lo va a hacer. No importa cuán grande sea la visión que Dios te ha dado, no tengas miedo. No importa lo que diga la gente, no importa la envidia que se levante. Hay una visión. Esta casa tiene una visión de parte de Dios. Aunque para muchos es locura, para Noé también era una locura. Lo llamaban loco, pero a él no le importaba. Él decía, Señor, yo lo hago porque sé que tú me lo dijiste. Ni siquiera él sabía que Dios le iba a dar ese pacto. No solamente se bastó con ser obediente, sino que además va y levanta un altar. No solamente levanta un altar, va y él pone una ofrenda. La obediencia acompañada de adoración y de ofrenda, hermano, es un cordón fuerte que mueve el corazón del Padre. ¿Cuántos están aquí conmigo? Dice en Génesis, ahora mismo le hago una promesa a ustedes, a sus descendientes. Aquí está hablando del pacto. Vamos a seguir leyendo del pacto. Amén. No solamente, hermano, mire, cuando Dios hace un pacto con nosotros, y lo vamos a ver en todos los pactos que vamos a estudiar a continuación, siempre incluye territorios, familia, autoridad, en todos sus pactos. Ahora mismo le hago una promesa a ustedes y a sus descendientes. Esta promesa, ojo, incluye a las aves y a todos los animales domésticos y salvajes que estaban con ustedes en la casa flotante. Y esta es mi promesa. Génesis 9 del 8 en adelante. Y esta es mi promesa. Nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. También dijo Dios, acabo de hacerle una promesa a ustedes y a todos los seres vivos de esta tierra. Dile al que está a tu lado, yo soy ahí, yo estoy ahí. Hay una promesa a todos los seres vivos. ¿Cuántos vivos hay aquí? A todos los seres vivos de esta tierra, que incluye también a los que todavía no han nacido. Como prueba de esta promesa, pongo mi arco iris. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá y me acordaré de mi promesa.
Jamás volverá a haber una inundación tan grande como para acabar con toda la vida. El arco iris es la señal de esta promesa. Hermano, este pacto noéico fue la respuesta del altar y de la ofrenda que presentó Noé. Porque antes Dios no había hecho un pacto con Noé. Después que Noé presentó esta ofrenda, presentó este altar, dice que el olor llegó al Padre y él tomó la decisión de pactar con él. La señal, el pacto. La sangre, la ofrenda que presentó Noé. Vamos a ver el pacto abrámico. Génesis 12 del 1 al 3. Vamos a ver el pacto abrámico. Amén. Dios le dijo a Abraham: deja tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar con tus descendientes. Formaré una gran nación. Voy a bendecirte y te haré famoso. Serás de bendición para otros. Me encantan los pactos de Dios porque siempre incluye más personas. Siempre. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. ¿Cuánto estamos en este pacto? Oiga, hermano, dése cuenta en cuántos pactos estamos. Y dice la palabra después, en Génesis 12 del 4 al 5, Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Amén. Hasta llegar a la región de Canaán. Canaán, tierra de humillación. Ahí fue el primer proceso que tuvo que vivir Abraham. En esa tierra. Y cuando él llegó, no lo voy a seguir leyendo, pero cuando él llegó a Canaán, lo primero que hizo, ¿qué cree usted? Levantar un altar. Canaán significa tierra de humillación. Canaán significa lugar bajo. Ese fue el inicio del proceso de Abraham. Muchas veces el Señor primero nos lleva a lo poco para colocarnos en lo mucho. Pero tú tienes que decirle a la tierra en la que estás: este es momentánea. Este proceso es momentáneo. Yo no voy a desistir de mi pacto. Yo no voy a desistir de mi pacto. Aquí el Padre me está enseñando algo. Pero mientras yo esté en pacto, yo confío en las promesas de mi Padre. Entonces Abraham sabía que Dios lo sacó, pero Dios le dijo: mira, esa tierra, Canaán, no es la leche y miel. Dile al que está a tu lado: Dios te puede prosperar aún en el desierto, aún en el proceso. Hay un error, iglesia, que muchas veces nosotros esperamos salir de los procesos para ser bendecidos, cuando ese proceso es tu bendición. Cuando en ese proceso, en la aflicción podemos ser prosperados. Lo vemos con José, ¿o no es así? Él dijo: en la tierra de mi aflicción fui prosperado. Di conmigo: en la tierra de mi aflicción soy prosperada. Porque Dios no se limita a un lugar, a una circunstancia. El pacto de Abraham se divide en 7 distintas partes. Número 1, le dice: haré de ti una nación grande. Hermano, es Dios diciendo: tu descendencia será grande. Grande. No vivirán lo que tú viviste. Tu descendencia será grande, tus hijos, tus bisnietos, tus tataranietos. Le está diciendo: descansa. ¿Cuántos están aquí? Lo más ilógico es que Abraham no tenía hijos. Pero había un pacto. Y Abraham creyó en ese pacto. Amén. Entonces Dios le dice: a través de los pactos
Dios cambia nuestras generaciones. A través de los pactos, Dios lo que hace, muda a nuestras generaciones. El evangelista, sus generaciones van a ser generaciones ministeriales. Porque el Señor lo cambió. Cambió su generación, su genética espiritual. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y así con todos nosotros. Dile al que está a tu lado: yo soy ministro de un nuevo pacto. ¿Cuántos están aquí? Generaciones de adoradores, generaciones de profetas, generaciones de evangelistas, generaciones prósperas, porque estamos en una tierra, no importa lo que diga la circunstancia, estoy en pacto y vivo en estos pactos y estoy en mi nuevo pacto. Número 2 dice: y engrandeceré tu nombre. Abraham es uno de los nombres más famosos universalmente, ¿o no es así? Y el Señor le dice: engrandeceré tu nombre. Número 4, y serás bendición. ¿No fue bendición a Abraham? Que de él viene toda la genealogía, ¿cierto? Y Dios dice: bendeciré a los que te bendigan. Y número 6, maldeciré a los que te maldigan. Y esto se ha cumplido con el pueblo de Israel. Hermanos, las naciones que apoyan a Israel son naciones que siempre han sido prosperadas. ¿O no es así? No me voy a detener en eso. Vamos a seguir avanzando. Y número 7, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias somos benditas? En este pacto había una señal, que no lo voy a parafrasear. La señal era: todos los que quieran entrar en el pacto de Abraham, ¿qué es lo que debían de hacer? Circuncidarse. Circuncidarse. La señal. No todos podían entrar en este pacto. Para entrar en el pacto de Abraham, el Señor le ordenó y le dijo: deben circuncidarse ustedes, sus hijos, sus bisnietos. Esa es la señal de que ustedes quieren estar en pacto conmigo, la circuncisión. Amén. Uy, pastor, entonces nosotros estamos lejos. Ahí vamos a avanzar y vamos a ver. Dile que no, aquí no hay ningún circuncidado. Pero en esos años, el que quería entrar en este pacto debía que circuncidarse, porque esa era la señal de que yo sí quiero estar en el pacto. Amén. El sello era la circuncisión. Amén. Dios le dice a Abraham: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo. Eso está en Hebreos. Acompáñenme a Hebreos 6, del 13 al 15. Dice: Dios le hizo a Abraham esta promesa. Hebreos 6, del 13 al 15. Yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en Él, en que Él nos dará lo prometido. Amados hermanos, en los pactos con Dios, Él va a dar lo prometido. Dile al que está a tu lado: debes dejar de mirarte a ti y debes mirar a quien está haciendo pacto
contigo. Porque no se trata de nosotros, sino de Él. Porque si fuera por nosotros, nadie estaría en pacto. Porque no es por nuestras obras. Vamos a ver más adelante esto. Hermano, Abraham igual tuvo que pasar por un proceso. Dios le dio finalmente a su hijo Isaac. Pero después Dios le dice, pero quiero que me lo entregue en sacrificio. Y me encanta el versículo porque dice que le dice en Génesis igual, que los tengo, no sé por qué no los tengo aquí. Dice Génesis 22 del 1 al 2, dice, algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac. No, y me encanta esto porque es como que el Señor le pone el dedo en las llagas hacia Abraham, ¿o no? Y le dice, tu único hijo, así como que Abraham no está aquí, ¿o no? Le dice, tu único hijo, no solamente eso, ¿qué más le dice? A quien tanto amas. O sea, el Señor es como que te pida tu auto, tu primer auto, el que te costó mucho sacrificio, el que tanto amas. Es como que, porque Dios siempre quiere de nosotros todo. Como dijo la hermana, diga conmigo sacrificio. Dios quiere sacrificio. Evangelista, ¿a usted le gusta evangelizar? ¿Es un sacrificio para usted? No. Entonces ese no es el sacrificio que quiere Dios de él. ¿Me sigue o no? Dios quiere que nosotros entreguemos sacrificio. A mí me encanta ser pastora. Eso no es un sacrificio para mí. Dios quiere el otro sacrificio. ¿Cuántos están aquí conmigo? Dile al que está a tu lado, sacrificio. No, pero si yo voy a la iglesia, yo voy los domingos. No, si a ti te gusta, tú vas a recibir bendición, ¿cierto? Dios quiere sacrificio de nosotros, porque es la manera, dice, yo quiero ver si me obedece. Yo quiero ver si me obedece. Yo quiero ver si lo hace por amor. O cuando ya se siente incómodo, no, yo no hago eso. Que lo haga otro. No importa, tú te sales del pacto. ¿Está aquí conmigo? Dile que está a tu lado. Es importante la obediencia para Dios. Hermanos, esta obediencia desató nuevamente un pacto nuevo. El pacto que Dios tenía con Abraham, yo te voy a dar una descendencia, etcétera. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero después que él presenta este sacrificio, Dios responde. Y el pacto que tenía se expande. ¿Está aquí conmigo? Porque primero le dijo, mira, te voy a dar una descendencia, será como la arena del mar, las estrellas del cielo. Pero luego esto se expande. Y Dios, su pacto, fue provocado por la obediencia de Abraham. Amén. Diga conmigo, Dios está buscando que expandamos los pactos. Hay pactos que Dios ya tiene con nosotros, pero nuestra obediencia van a desatar que esos pactos sean extendidos. Amén. Vamos al pacto 4, el pacto mosaico, que es el pacto hecho con Moisés. Este es un pacto condicional entre Dios y la nación de Israel. Este pacto Dios lo hizo con Israel. Amén. O sea, que iba a bendecir a Israel. ¿Está aquí conmigo? Y aquí es cuando Dios le habla a Moisés que liberara a su pueblo, ¿cierto? Le da el diseño. Diga conmigo, Dios primero me da un sueño, una asignación, y luego me da el pacto. El pacto está en Éxodo 19, del 5 al 9. Este pacto Dios lo entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Por eso es que algunos le llaman el pacto del monte de Sinaí. Amén. Este es el antiguo pacto, lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento.
Amén. El antiguo pacto. Este es el pacto mosaico. Amén. Este pacto hay reglas, leyes, normas. Acá Dios le dice, si tú cumples, te bendigo. Si tú no cumples, chao. No hay bendición. Amén. Este es el pacto mosaico. Amén. Voy a ir avanzando más rápido. Aquí en este pacto la promesa es que Dios le dice a Moisés que Israel es su pueblo escogido. Amén. Y que hará de Israel una nación santa, un sacerdocio para el Señor, un sacerdocio santo. Amén. A diferencia de los pactos anteriores que tenían pocos requisitos para ambas partes, en el pacto mosaico era mucho más detallado, con leyes, instrucciones, rituales y detalles sobre lo que había que hacer en el tabernáculo que se iba a construir en el desierto. Amén. Aquí las personas presentaban un animal en el altar a Dios en representación de sus pecados. Amén. Era la ofrenda que antiguamente en el pueblo de Israel lo hacía para expiación de pecados. ¿Está aquí conmigo? El sello de este pacto fueron los 10 mandamientos, pero no solamente fueron esos 10, amén, sino que hubieron muchos más mandamientos, rituales y cosas que debían que hacer. Pero el sello eran los 10 mandamientos. La sangre era la sangre que debía derramar cada animal, amén, en representación de los pecados del pueblo. ¿Está aquí conmigo? Ok. Entonces, aquí vemos que cuando solo Moisés podía subir a la montaña y hablaba directamente con Dios. Y cuando él bajaba, su rostro resplandecía. ¿Está aquí conmigo? Entonces él debía cubrirse con un velo. Amén. Porque si no, las personas no podían verlo cara a cara. ¿Está aquí conmigo? Porque él iba a la presencia de Dios. Número 5, el pacto davídico. Amados, una vez que David recupera el arca, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en un arca. El arca representaba la presencia de Dios. Amén. Era una cajita y la llevaban. Y estaba siempre en el templo, en el tabernáculo. Cuando Israel fue saqueado, perdieron el arca. Los filisteos se llevaron el arca. Amén. Y estuvo alrededor de 25 años el arca lejos del pueblo de Israel. El arca representaba la presencia de Dios. Y los filisteos comenzaron a ser maldecidos, vinieron pestes y muchas muertes. Entonces los filisteos dijeron, ya no queremos esto, llévenselo. Amén. Entonces David fue a recuperar el arca. Amén. Que en ese tiempo lo tenía Obed. Entonces, momentáneamente, David fue a recuperarla, pero momentáneamente los filisteos estaba en poder de Obed el arca. Mire, présteme atención en esto. Dice la palabra que David fue a buscar el arca con címbalos, trompetas, fue con alabanza, con adoración a buscar el arca, porque ese hombre estaba feliz que después de tantos años otra vez la presencia de Dios iba a estar con el pueblo. Amén. Entonces David levantó un altar mientras iba avanzando a buscar la presencia del Señor. ¿Está aquí conmigo? Y mientras estaba en eso, David iba con el profeta Natán y le dice al profeta Natán, quiero construirle una casa a Dios. Amén. Vamos a leer Segunda de Samuel 7 del 1 al 3. Dice, Dios ayudó a David para que lograra la paz con sus enemigos y pueda vivir tranquilo en su palacio. Entonces David le dijo al profeta Natán, no está bien que yo viva en un palacio de maderas finas, mientras que el cofre del pacto de Dios en una carpa. Y Natán le contestó, haz lo que creas más conveniente, pues Dios te apoya en todo. Entonces el corazón de David era honrar al Padre. Amén. Él quería honrarlo. Él decía, yo no puedo vivir en una casa y mi Señor en una carpa. Amén. Por lo tanto, lo que hizo David
habló sus pensamientos con el profeta Natán, pero Dios le responde. Y Dios le dice: ¿por qué tú me quieres construir una casa si yo estoy feliz viviendo en una carpa? ¿Está aquí conmigo? Y luego le dice, voy a ir al 8, vamos a leer desde el 8. Yo soy el Dios Todopoderoso. Segunda de Samuel 7:8. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Esa era la tierra de Canaán para David, ¿o no? ¿Cierto? Cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos. Yo soy también quien te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni a hacerles daño, como cuando los gobernaban los jueces. Tú por tu parte vivirás en paz con tus enemigos. Además yo haré que de tus descendientes salgan los reyes de Israel. Después de tu muerte yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. Así a él sí lo dejaré que construya una casa. Tú no, David, pero a tu hijo sí lo voy a dejar. Y haré que su reino dure para siempre. Hermano, esto es poderoso. Dice: yo seré para él como un padre, y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, lo castigaré como castiga un padre a su hijo, pero nunca lo abandonaré como abandoné a Saúl. Además, yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre. Este pacto nace cuando Dios ve que David lo quería honrar, que David le quería construir una casa, que David dijo: no es digno que mi padre, que la presencia de mi Dios esté en un arca, en una carpa. Yo le quiero hacer una casa. Entonces eso trajo un olor agradable a Dios, y Dios dice: yo voy a hacer un pacto con este hombre, yo voy a hacer un pacto con él, voy a bendecirlo. Y le dice: voy a bendecir tus generaciones, siempre las cuidaré. Mire qué hermoso lo que dice el Señor: siempre los cuidaré, tus hijos serán mis hijos. Si en algún momento se portan mal, se quieren alejar de mí, yo los castigaré, pero nunca los abandonaré. Hermano, Dios, ese es su lenguaje de amor. El lenguaje de amor de David era darle adoración, darle una casa, y Dios responde con su lenguaje de amor, que son los pactos. Número 6. Acá en este pacto con David no hubo sangre derramada. Este es el único pacto donde no hubo un sacrificio. Eso ya es una enseñanza más profunda para otro día. Pero porque David, él ya tenía la revelación del nuevo pacto, que era a través de Jesucristo. Por eso es que él dijo: yo no necesito animales, yo no necesito corderos, yo puedo entrar y ir a buscar el arca, porque Cristo Jesús es el cordero para siempre. Número 6, nuevo pacto. Dice la palabra en Jeremías. El profeta Jeremías fue el que habló de este pacto. Dice el profeta Jeremías 31, del 31 al 34. Número 6, nuevo pacto. El Dios de Israel dice: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto. Luego hice un pacto con ellos, que fue el pacto con Moisés, pero no lo cumplieron, a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. Hermanos, cientos de años Dios ya tenía en su corazón hacer este pacto. Entonces dice: y será este: haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será.
Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Este es el nuevo pacto. Aquí el profeta Jeremías estaba hablando de Cristo y le dice: a través de él yo ya no veo a una Romina pecadora, yo la veo a una Romina en pacto. Amados hermanos, a través de este nuevo pacto, nosotros somos el pacto, porque Jesús hizo un pacto con su Padre, donde Él mismo fue, donde Él mismo se presentó, donde Él mismo fue el sacrificio, donde Él cumplió todos los pactos pasados. Él cumplió los pactos de Moisés, Él cumplió las leyes de Moisés, Él cumplió el pacto de Abraham, Él cumplió el pacto que rompió a Adán. Y Él dice: yo hago un pacto y nosotros somos el pacto. No, dile al que está a tu lado: yo soy el pacto de Cristo. Cuando Jesús iba a la cruz, dice la palabra que el gozo puesto delante de Él, dice que Él miraba y había un gozo delante de Él. El gozo somos nosotros. Nosotros somos ese nuevo pacto. Yo soy el pacto de Cristo. Dile al que está a tu lado: tú lo eres. Tú eres el pacto. Eres el pacto del sacrificio. Dice en Mateo 26 del 27 al 28. Dice Mateo 26 del 27 al 28. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y le dijo: beban todos ustedes de este vino. Esta es su sangre de este pacto. Esta es mi sangre. Y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esta sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Mateo 26, 27. Acá los apóstoles representan, acá vemos dos cosas. Los apóstoles que estaban sentados alrededor de Jesús representaban la casa de Israel y representaban el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso es que Jesús necesitaba tener comunión con ellos. Jesús decía: yo ahora voy a tener comunión con mi casa, con la casa de Israel, pero también voy a tener comunión con la iglesia, que somos nosotros, que somos los gentiles. Nosotros somos la iglesia de Cristo, y a través de ese sacrificio nosotros tenemos entrada. Dice la palabra, vamos a leer Joel, último pacto, número 7, el pacto eterno. Vamos a leer Joel 2:28. Dile al que está a tu lado: Dios, dígale fuerte: Dios te está preparando para que entres en el pacto eterno. Dice en Joel: cuando esto haya pasado, le daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los ancianos le hablaré en los sueños y a los jóvenes en visiones. Hebreos 9:12 dice: Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una vez y para siempre, y de ese modo, de una vez y por todas, nos libró del pecado. Por eso es que Jesús nos asegura en Hebreos 7:22 que hay un pacto mejor, que es el pacto a través de Él. Todos esos pactos anteriores fueron cumplidos con el nuevo pacto, que es Cristo. Pero ahora hay un pacto eterno, que es el número 7. Amén. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13 del 20 al 21 dice: el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros.
Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga con ustedes, que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecerlo, que Jesús reciba la gloria y la honra para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer Gálatas 4 del 23 al 31 y vamos a leerlo con fe. Dice, el hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. Estos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Las dos mujeres representan dos pactos. Agar representa el pacto del monte de Sinaí, que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Este monte representa la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Pero Sara representa el nuevo pacto, por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de todos los que somos libres. Refiriéndose a Sara, la Biblia dice: alégrate, mujer, tú que no puedes tener hijos, grita de alegría, mujer, tú que no la has tenido, y tú, mujer abandonada, ahora tendrás más hijos que la mujer casada. Hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham, y digo que son como él porque son los hijos que Dios le había prometido. En aquel tiempo, el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, pero nació gracias al poder del Espíritu Santo. Ahora pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Pero la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham: echa aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho de compartir la herencia con tu hijo Isaac, que nació de una mujer libre. Hermanos, no somos esclavos de la ley, sino que somos libres. No somos como el hijo de la esclava, sino como el hijo de la mujer libre. Iglesia, dile al que está a tu lado: yo estoy en pacto. Hay dos pactos. Y dice: ahora ustedes son como los hijos de Isaac. Isaac era el pacto de Abraham. Nosotros somos el fruto de la aflicción de Jesús. Nosotros somos los hijos del pacto